Por fin las 11 y es un gusto, realmente un gusto estar aquí con ustedes en un nuevo programa del equipo Bulat, El Inversor. Y hablando de equipo Bulat, por lo menos vine a ver tu camisa de cerca. Por Santiago, lo menos, qué gusto verte. Por lo menos vine a ver tu corbata también, lo mismo, Sí. estamos Aparte, palo a palo. Hoy es un programa de emprendedores y yo me vine de corbata. Debo ser el único de corbata en toda la sala hoy. Es Pero verdad, bueno, y como vos lo dijiste, re. es un programa de emprendedores y vamos a hablar de innovación productiva, ¿no? Esto que en Argentina el 96% de las empresas son pymes. Y además abarcan, contábamos ya cuando hicimos la promo antes, el 45% del empleo en Argentina, lo cual es impresionante. Y también hay una estadística que dice que 4 de cada 100 empresas llegan a ser una empresa realmente rentable. Las otras mueren a los 2 años. La verdad, y en los países desarrollados, el dato es que hay de 100 empresas, 20 son las que son rentables. Digo, bastante más alto. Y estaría hoy bueno en el programa empezar a ver por qué pasa esto y cómo se va para adelante con el emprendedorismo. Sin duda, y te tomo esa última palabra. ¿Cómo vamos para adelante? Y le quiero hacer una reflexión en 2 campos. El primero de la globalización, para mostrarles que hoy en el mundo somos todos socios. Y en el segundo me vas a ayudar, que tiene que ver con esto de un amigo nuestro, Diego Paxalidis, que escribió y nos gustó mucho, que a todos nos va a llegar nuestro Uber. Y quiero, y en este caso el desafío, es saber si estamos preparados para eso. El primer punto. Resulta que un tipo va a comprar, perdón que diga la marca, espero que no nos cobren por eso, va a comprar un iPad. ¿Sí? ¿Y a dónde va a comprarlo? A un supermercado. Sí. Increíble, porque el iPad es una marca americana, pero ¿saben dónde se fabrica? En China. Es más, Apple, su fabricante, es el tercer exportador de China. Estados Unidos lo contabiliza como una exportación americana y los chinos lo contabilizan como una exportación china. Raro, ¿no? Pero está fabricado por obreros chinos. Pero cuando vas a hacer la compra, da la casualidad que la compras en un supermercado. ¿Saben una cosa? Ese supermercado de origen francés es el número 1 en ventas, de nafta de toda Europa. ¿Cómo? Sí, porque toda la gente cuando va al supermercado aprovecha y carga nafta. Además, perdón que diga la marca de nuevo, Shell es el segundo vendedor de Europa, de toda Europa, de gaseosas. ¿Por qué? Porque cuando vas a cargar nafta, finalmente lo que haces es ir ahí y comprarte una gaseosa. Pero ¿sabes una cosa? Cuando fuiste a comprar el iPad, ¿quién te atendió? Te atendió una empleada que es dominicana. ¿Y qué hace con la plata que gana? Gran parte del salario lo manda de remesas a su país. Dicho sea de paso, es el segundo ingreso más importante de ese país. ¿Por qué? Porque exportan gente y lo que mandan de remesas es el segundo ingreso de ese país. Pero lo compraste en 12 cuotas y lo financiaste con una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito seguramente americana. Pero ¿quién te dio las 12 cuotas? Un banco. Que esto es así, ¿eh? Hace 20 años era argentino, después lo compró un banco italiano, el del Laboro. Sí. Después lo incorporó el Boston. Después a ese mismo Boston lo termina comprando un banco sudafricano, el Standard Bank. Y ahora es un banco chino. El que te expidió la tarjeta es el mismo empleado, claro, pero cambió de nacionalidad de jefe por todos lados. Este, señores, es el mundo de hoy. Finalmente estamos todos integrados. Pero les voy a duplicar la apuesta. Vamos a ver. Este supermercado sale a tomar plata prestada. Sí. ¿A dónde sale? Al mercado de capitales. Claro. ¿Saben quién es el principal inversor? Un fondo de riesgo soberano noruego. En Noruega crean un fondo de riesgo, pero exigen que inviertan gran parte fuera de Noruega. ¿Por qué? Porque es anticíclico. Si Noruega entra en crisis, por lo menos los ahorros están en otro país. Claro. ¿Y qué invierten? En este tipo de compañías. ¿Y en qué es el crédito? En dólares. Pero pará, ¿no me dijiste que es una empresa finalmente francesa, lo tiene un fondo noruego y lo que están tomando son dólares? Sí, ¿y quién es el principal emisor de dólares en el mundo? El único, Estados Unidos. El único. ¿Y quién es el mayor tenedor de dólares? Y los americanos. No, señor, no. Los tienen los chinos. Porque son los principales tenedores de bonos del Tesoro americano. Señores, en el mundo de hoy, estornuda uno y se resfrían todos. O se resfría uno, mejor dicho, y estornudan todos. El mundo está completamente globalizado, somos ciudadanos del mundo y una empresa va más allá del país de donde paga los impuestos o donde se gestiona. Finalmente es una advertencia. Y la segunda, me ayudas en esta, es a todo el mundo nos va a llegar nuestro Uber. Así que al señor director le voy a pedir que nos ayude con una placa que se la vamos a mostrar ahora a ustedes. ¿Acaso el diario digital no reemplazó en parte al diario de papel? Sí, un montón. De hecho, ahora los diarios más leídos quizás son más digitales que en papel. Lo mismo pasó con el ebook, con los libros, que acá no funcionó tanto ebook quizás, pero afuera
impresionante. ¿Hace cuánto no me llamas por teléfono? ¿Usás WhatsApp? Hablamos mucho por WhatsApp con Sucho. Sí, y dejó de facturar. ¿Hace cuánto ves las series por Netflix? Hablando, sé de paso, si ponías $10.000 en Netflix, hoy tendrías 1 millón en 6 años de diferencia. Pero bueno, veo que no compraste acciones de Netflix. No, así estamos, ahí, por eso estamos haciendo este programa. De Petrobras seguimos. Pero podemos buscar Booking, las librerías con Amazon, los comerciantes con Mercado Libre, el correo postal con la factura electrónica. Bueno, Facebook con la publicidad tradicional también es algo que las empresas se han desarrollado vía Facebook, que son páginas, ¿no? Se han hecho pymes desde ahí que tuvieron que saltearse el paso de salir a buscar promoción. ¿Podemos protestar para que no nos reemplacen eso? Supongo que habrá gente que habrá protestado contra la electricidad, sobre todo los que vendían velas, pero si no, nos tendríamos que adaptar al mundo que viene. Mejor estar preparado. Por eso la propuesta del programa de hoy. Lo anunciamos en la promoción, Mariano Mayer. Él es en este momento secretario PYME de la Nación. Tiene un mérito fenomenal. Le agregó a la secretaría el nombre de emprendedores también. Por eso nos parecía muy útil para tocar el tema de hoy, dialogarlo con él. Y hablando de eso, tenemos emprendedores. Tenemos emprendedores también. Francisca Espinosa va a estar con nosotros contándonos de su proyecto de reciclado de aceite. La verdad, lo que hace, increíble, porque la verdad era algo no pensado, pero bueno, le dio una vuelta muy interesante y ella nos va a contar mejor de lo que yo te puedo explicar. Señores, nosotros terminamos de hablar. Ahora viene el momento de los invitados. Vamos a la presentación de este programa y seguimos de esta manera. Le dejamos como siempre las redes para que puedan comunicarse con nosotros. En Twitter, @EquipoULAT. En Facebook, EquipoULAT también. En YouTube, donde pueden ver todos nuestros programas que venimos haciendo. El Inversor Oficial. En Instagram, donde están nuestras fotos de Claudio con la corbata rosa, EquipoULAT. Y el mail donde pueden mandarnos todas sus consultas, equipo.ulat@gmail.com. Claudio, seguimos con vos. Gracias, Santiago. Mariano, un placer recibirte. Claudio, un gusto estar acá. Si te molesta la corbata, me saco. Si te encandila o algo por el estilo. Roja estaría mejor esa combinación. Nos va a los dos bien. Veo la inclinación del club. Primero, antes que nada, sé que tenés 4 hijas. 4 hijas mujeres, sí. Y ningún hijo varón, o sea, vos tenés todas hijas. Tenés mujer y 4 hijas. Tengo la maldición de mi abuelo. Mi madre son 7 mujeres y ningún varón. Así que lo heredé. Entendiendo eso, y una vez te lo escuché, en tu casa no puedes hablar. Exacto. Bueno, te vamos a dar... 6 hermanas además. 6 hermanas además, claro. Y 4 hijas. Sí. Con lo cual, mirá qué suerte, te vamos a dejar este espacio para que puedas hablar. Okay. Complementanos una editorial que se te ocurra luego de la introducción que hacíamos del programa. Bueno, a mí me parece que este mundo que estabas describiendo, por un lado es una oportunidad espectacular para un país como el nuestro, de complementar la bendición que tuvimos de tener tantos recursos naturales con también el talento de las personas y ponerle más el foco a la economía del conocimiento, lo cual nos permitiría hacer algo parecido a lo que, por ejemplo, hicieron Israel o Corea del Sur, que eran países sin recursos naturales, que le pusieron el foco al talento, al desarrollo basado en la innovación y dieron el salto y pasaron a ser países del primer mundo. Argentina podría hacer eso, con esta combinación además, ¿no? de los recursos naturales, el campo, la agroindustria y aplicándole además desarrollo basado en innovación. El otro día ponderábamos una frase de Barañao que decía que hay que cambiar la mentalidad, el chip en la cabeza argentina, de pensar no solo hecho en Argentina, sino principalmente pensado en Argentina. ¿Es una expresión de deseo o lo ves potable? Sé que sos muy joven y que quizás lo tengas en el tiempo, pero ¿es probable? Bueno, nosotros veníamos diciendo algo parecido, que es algo que en realidad me sintetizó Carlos Magariños, quien es embajador en Brasil hoy. Me junté cuando estábamos arrancando con esto, le conté todo el plan y me dijo, claro, vos entonces lo que querés hacer es pasar del hecho en Argentina al creado en Argentina. Y eso es un poco el objetivo nuestro, que creado, al pensado le suma el hecho también en muchos casos, ¿no? Yo lo veo totalmente posible. Me parece que hay muchísimo talento. Vos pensá que, por ejemplo, en esta economía digital que estamos hablando,
En Latinoamérica hay 6 unicornios, como se le llaman a estos emprendimientos que llegaron a valer más de 1.000 millones de dólares. 4 son de Argentina, a pesar de todo lo... Que son Globant, Mercado Libre, OLX y Despegar. Y hay varios en camino de serlo. Entonces, si a pesar de todos los obstáculos que hubieron para el desarrollo de emprendedores en estos años, se pudieron alcanzar esos logros, imagínate con un país con el foco puesto ahí, y liberando mucho más el potencial. Me parece que perfectamente podríamos pensar en muchas más compañías argentinas, multilatinas o globales, ¿no? Estuviste hace poco en Endeavor, ¿no? Estuve la semana pasada en la conferencia Endeavor del Bicentenario en Tucumán, abriendo el evento, y fue impresionante. Okay. Más de 2.000, 2.500 personas todo el día, de todo el país, especialmente del norte, con realidades muy distintas cada uno de ellos. Un grupo de mujeres collas que trabajaban con llamas, hasta chicos haciendo drones, pero todos hablando de emprendedorismo con la misma pasión, las mismas ganas, así que me ilusioné mucho con lo que se viene. ¿Y a qué estaba enfocado? Bueno, es la conferencia, ellos hacen esta experiencia Endeavor todos los años, que es una conferencia para inspirar, para dar herramientas, para facilitar el contacto entre emprendedores de distintos lugares. Y en el caso de inspirar, a mí me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, Marcos Galperín, el fundador y CEO de Mercado Libre. Cuando se bajó al escenario fue como si se hubiera bajado Messi, claro, o un cantante famoso. La gente se le tiraba encima para sacarse una foto, para darle un abrazo, para decirle algo. Yo jamás en mi vida había visto que un empresario, porque Marcos tiene una compañía que vale 6.000 millones de dólares, que un empresario genere esa simpatía, ¿no? Y eso me parece que es un símbolo de que está empezando un cambio también en ese sentido. Y me ilusionó muchísimo. Aparte, te digo, gente de todas las edades, bueno, varones, mujeres, y fue realmente espectacular. Se quedaron hasta el final, además, así que muy interesante. Qué buen punto y que planteás. Me quedé pensando en eso, porque generalmente uno no se identifica básicamente en el empresariado argentino, y que haya gente que lo haga, quizás con la nueva generación, realmente es muy bueno, porque dan ganas de copiar, dan ganas de... Sí. Finalmente de seguir esos pasos. Y sí, la verdad es que necesitamos nuevos modelos, como se dice. Necesitamos que los chicos especialmente quieran seguir ese camino, que se entusiasmen, que vean como atractivo el camino del esfuerzo, el estudiar, el emprender, el animarse a hacer algo, que lo vean como posible. Mercado Libre tiene 15 años, empezó con 4 amigos en un garage, y así hay un montón de casos de emprendimientos que han logrado ser exitosos, pero sobre todo, en el caso de Mercado Libre, por ejemplo, de tantos otros, lo que los motivó nunca fue hacerse millonarios. De hecho, nunca te habla Marcos ni del dinero ni nada. Él te habla de los próximos 15 años de Mercado Libre. No tiene ninguna necesidad de trabajar y quiere seguir haciéndolo porque quiere crear valor, como se dice, ¿no? No es de la generación de ustedes, obviamente. Yo escuchaba de chico un cantante que decía, la historia la escriben los que ganan. Lito Nevi. Desde ese punto de vista, el otro día escuchaba una estadística, y corregime cualquier cosa, que de 100 personas, 4, de 100 emprendedores, 4 son los que realmente llegan finalmente a haber concluido su emprendimiento, desde su nacimiento de la idea hasta la ejecución de esa idea y convertirla en empresa. Si ese número que aparenta tan bajo, quizás nosotros conocimos o seguimos la historia de estos 4, pero hay un montón que quedan en camino. Eso es aptitud, eso se aprende, eso es porque no es para todos, porque mucha gente, por más que quiera, no tiene las capacidades para. ¿Cómo hacemos para mejorar ese número y qué le podemos adelantar a los televidentes? Bueno, son números, son estadísticas y son muy relativos, porque además hay otra cuestión, ¿no? En la cultura más exitosa, emprendedora, como es en Estados Unidos, en Silicon Valley o en Israel, el fracaso es parte del proceso, es una oportunidad de aprender, y si a uno le ha ido bien con algún emprendimiento, lo miran como algo positivo. Entonces, de los que no les fue bien, probablemente hayan aprendido y en su siguiente les irá mejor, o en el siguiente. Eso es algo que en nuestra cultura todavía nos falta cambiar, ¿no? El mirar no como el fin del mundo, que te vaya mal en un proyecto, sino como que aprendiste y en el siguiente te va a ir mejor. Y por otro lado, nosotros estamos planteando que en realidad
más allá de este grupito de emprendedores que les ha ido realmente muy, muy bien, esto es algo para todos. O sea, el emprendedor en nuestra visión es un agente de cambio, es alguien que busca crear valor para los demás en donde le toque estar, que ese valor puede ser económico, puede ser ambiental, puede ser social, que idealmente debiera ser los tres, que se puede aprender a ser emprendedor, además. Y creemos sobre todo que la forma de trabajar en el futuro, que está empezando a ser la forma de hoy, va a tener cada vez más que ver con esto, con esta actitud, este espíritu emprendedor, incluso en las empresas, en ONGs o en gobiernos o en cualquier lugar. Así que esto no deja fuera a nadie. Por supuesto que hay gente más creativa, menos creativa, o algunos que la rompen y les va espectacular, pero esto está abierto a todos. Cuando asumiste el cargo de secretario, ¿con qué situación te topaste en la Argentina? ¿En la Secretaría o Sí, en Argentina? no, En la Secretaría bien. La verdad que Horacio Roura, que era el secretario anterior, un caballero, nos abrió las puertas, tuvimos una transición súper ordenada. Venían trabajando muchos temas, por supuesto limitados por la macro y limitados por muchas cuestiones, pero fue una transición ordenada y varias cosas que estamos corrigiendo, pero sobre todo lo que queremos es ampliar a donde se está llegando, llegar a muchísimos más pymes a lo largo de todo el país. Y además lo que nosotros vemos es, no nos imaginamos a las tropas del ejército federal llegando a las provincias a resolver los problemas y hacer las cosas directamente, sino lo que queremos es articular con las provincias, los municipios, las cámaras, las ONG para buscar desarrollo local, o sea, generar capacidades locales y entonces de alguna forma co-crear, esta palabra tan de moda, para que dependan menos del gobierno nacional, ¿no? Ahora te voy a hacer, bueno, quizás te ate a lo que acabas de decir recién, una pregunta como secretario, finalmente en la función. Obviamente la transición de los próximos año y medio, es dificultosa en la Argentina, porque a muchas pymes, sobre todo en las pymes, le subieron un montón los costos, las ventas no es que están funcionando, es una economía que está semi en recesión, pero todos sabemos que quizás el futuro sea mejor, pero esta transición es muy difícil. ¿Cómo hacer desde el Estado para convivir con esta transición y para que el emprendedor o la pyme tengan el tiempo suficiente para reconvertir su industria? Bueno, justamente lo que nosotros queremos es cuidar el empleo, es una de nuestras prioridades, y ayudar a las pymes que no eran competitivas a que inicien sus procesos de transformación productiva que les permita mejorar su productividad y competitividad. Y ahí estamos trabajando, por un lado, en una revisión de las reglas de juego. Ahí nosotros creemos que el Estado tiene un rol importante. Estamos en los últimos lugares del mundo en las condiciones de competitividad, el ranking del Banco Mundial y tantos otros. Entonces, venimos trabajando con las cámaras, con las pymes directamente, y con el resto de los organismos del Estado en revisar esas reglas de juego, tributarias, laborales, societarias, bancarias y financieras, comercio exterior, que nos permitan simplificar muchísimo más este marco normativo, ¿no? Ahí el presidente Macri dice que somos cancheros, no por cancheritos, sino porque nuestro rol es armar la cancha para que jueguen el partido el sector privado, y que tienen que ser los grandes protagonistas de esta etapa. Y por otro lado tenemos programas más bien apuntando a la productividad, un programa muy grande de capacitación, sobre todo focalizándonos en mandos medios para arriba. De mandos medios para abajo estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Trabajo y sus programas de capacitación y empleabilidad, y con el INET del Ministerio de Educación, que tiene todas las escuelas técnicas y está haciendo un trabajo espectacular. Vamos a un tema que se está discutiendo mucho ahora. Primero quiero fijar nada más posición. Cuando vino el cepo a la Argentina, siempre lo que nos quejábamos no es que no dejaba salir dólares, sino que no iban a entrar más. Si yo le pongo doble indemnización o demás, a veces lo que voy a permitir no es que no despidan gente, sino que la gente no se anime o las empresas no se animan a tomar. Y creo que en Argentina hay que incentivar el trabajo. Sé que están tratando de modificar una ley para incentivar el primer empleo, para que finalmente la demanda de empleo venga por un incentivo o fiscal o lo que vos me digas, que creo que están discutiendo ahora, y el proyecto que van a presentar ustedes para que sea inclusivo y no limitativo. Bueno, ese es un tema bien interesante. Vos pensás que casi no se genera empleo en el sector privado desde hace 4 años. Eso es fundamental, especialmente en el interior, si vos querés que las provincias tengan un desarrollo económico sostenible. Sí. Y en ese sentido lo que se armó es una mesa de empleabilidad, porque este es un tema integral, el empleo, ¿no? Entonces,
estamos en una misma mesa del Ministerio de Trabajo, del ANSES, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Educación, especialmente el INET, nosotros, la Secretaría de Transformación Productiva, trabajando en cómo podemos mejorar tanto desde la oferta como desde la demanda, porque no te alcanza con generar incentivos si no hay nadie que vaya a tomar esas personas. Entonces ahí es donde necesitamos que las pymes, especialmente, que son los grandes empleadores en el mundo, en cualquier país desarrollado, y los emprendedores, puedan liberar su potencial y crecer, y que eso genere que vayan incorporando más gente. Por eso es tan importante los programas de capacitación y los programas de financiamiento para pymes, porque ese crecimiento se va a dar con financiamiento, especialmente financiamiento para la inversión. Para eso era clave también cerrar con los holdouts. ¿Y ya tienen el proyecto en firme? ¿Cuál es el incentivo para incrementar la oferta y la demanda laboral? Bueno, eso es algo del Ministerio, específicamente ese proyecto del Ministerio de Trabajo que van a estar comunicando en breve, pero te digo, es una pata de muchas más, porque realmente lo que queremos es que esta vez el proyecto se use y sirva. Hay un montón de proyectos que han habido a lo largo de este tiempo que muchas veces no se utilizaron o la gente no los conocía porque no había demanda. Y nosotros queremos que las pymes empiecen a crecer más y a incorporar gente, especialmente desarrollando empresarialidad en el interior del país. Y para eso los emprendedores son fundamentales. ¿Cómo afecta hoy el tema de las tasas en el tema con las pymes, justamente, para la toma de créditos y demás? Bueno, ahí nosotros venimos trabajando, por un lado, el Banco Central con la línea de inversión productiva, dialogando con ellos en ver cómo esa línea del 22% puede ser aún más utilizada por las pymes o en el interior. Después tenemos todos los programas del Ministerio de Producción, que ahí yo diría que dividimos en dos grandes campos. En aquellas pymes que son sujetos de crédito o que pueden pasar en un análisis de riesgo de un banco, esa sobre todo se va a trabajar desde el VICE, que ahora forma parte del Ministerio, con líneas de inversión productiva o de capital de trabajo, tratando además de mejorar los plazos. Tengo entendido que dieron créditos ya 1.300 millones de pesos. Sí, ya se dieron, ¿no? Se anunció una línea de 1.000 millones para el norte, claro. De una tasa casi del 16%, y además el VICE como entidad de segundo piso también, trabajando con el resto de los bancos para tener una cobertura en todo el país. Y después tenemos algunas líneas específicas del Ministerio, de la Subsecretaría de Financiamiento, que son para aquellas pymes que digamos, todavía no son sujetos de crédito pero quieren serlo. O porque no tienen suficientes garantías o porque tuvieron un tropezón, por ejemplo, y ahí lanzamos la línea FONAPYME, que es una línea con las mismas tasas, bien sencillas, bien bajas, de capital de trabajo y de inversión productiva, y hay una eficiencia energética también, que hoy está en proceso de inscripción. Se pueden anotar ahí en la página del Ministerio de Producción en FONAPYME, plazos muy convenientes y tasas también. Esos son los dos grandes campos, claro. Además de trabajar con las SGR, todo el tema de garantías, y sumando además lo que es mercado de capitales, ¿no? Finalmente, bueno, Sucho, vos estarás al música para mis oídos. Que finalmente logramos que se firme el decreto, lo firmó el presidente Macri la semana pasada y ya se lo he publicado, que aumentó el tope de acceso a mercado de capitales a 100 millones por parte de las pymes. Estaba en 15 y hace 3 años que se estaba pidiendo que se aumente. Había muchísimas pymes interesadas. Así que eso fue algo que creemos le va a dar, por lo menos a ese segmento, un acceso a un financiamiento bastante conveniente. Corregime en estos números. Hoy en Argentina, más o menos el universo son unas 600.000 pymes. Sí, algunos dicen que entre 600.000 y 800.000, pero sí, ponele que sean 600.000. Yo a veces estaba contento porque en el mercado de capitales tenemos más o menos 15.000, 14.000 y pico que cotizan en bolsa. Me decía, pará, hay 600.000. Sí. Pero creo que tributan impuestos a las ganancias, o sea que están ganando y en marcha. Hay solo 150.000. ¿Puede ser que sea tanto el divorcio entre la cantidad y los que son rentables? Sí, no es que sean, bueno, sí, que sean rentables. Hay un universo muy grande de pymes, que son micropymes y que tienen, sí, ingresos muy bajos. También hay un grado de informalidad muy grande, muy alto. Iba la pregunta. Y eso es algo en lo que vamos a estar trabajando. Por eso el concepto de innovación productiva del que ustedes hablaban es tan importante para nosotros, porque de alguna manera nosotros estamos trabajando en flujo y stock, algo que vos vas a entender, ¿no? El flujo son las nuevas camadas de empresarios, los emprendedores que ya tienen incorporada una cierta cultura. El stock son las pymes ya existentes,
ahí nuestro desafío es cómo logramos ir incorporando o reavivando el espíritu emprendedor de esas pymes. Y eso implica una cultura empresaria del siglo XXI. Innovación, sustentabilidad, formalidad, creación de valor compartido, gobernanza, protocolo de familia, todos esos valores que para nosotros son fundamentales y que queremos trabajar. Pero somos muy conscientes, porque eso es algo que nos dicen permanentemente, que para facilitar ese proceso necesitamos reglas de juego más claras, más simples. Eso es algo que el presidente Macri nos ha pedido encarecidamente y por eso es que, para no tener esta discusión de huevo o la gallina, si el sistema hace que las pymes sean así o si es al revés, estamos trabajando en el marco regulatorio para hacerlo más fácil y que ahí no haya excusas para ser formales. Déjame usarte de ejemplo. Vos naciste en el año 94. 94. O sea, él nació después del tequila. Yo siento a veces como crítica al sistema en el cual pertenezco y formo parte de ese sistema, que no entendemos el cambio generacional muy fuerte que está habiendo. Seguimos hablando con recetas o cosas que nos pasaron a nosotros cuando la generación emprendedora son de los benditos 90, para robarte un título. El Estado, que ahora te toca ese rol, ¿entendió ese cambio? No sé si el Estado entero, digamos, el Estado es muy grande, pero digamos, nosotros como gobierno en estos momentos creo que está clarísimo. Desde el presidente para abajo, el desafío es cómo llevamos a la Argentina al siglo XXI. Y eso implica un nuevo concepto de desarrollo, de comunicación, futuro, de no resignarse a lo que te toca, sino darle que todos los argentinos tengan la posibilidad de desarrollarse, de elegir lo que hacen, de ser felices. Y eso es un concepto que quizás para la vieja escuela puede sonar a que nos hemos transformado en gurúes o en algo, un libro de autoayuda, pero es muy profundo. Digamos, cuando vos lo que estás buscando en definitiva es que las personas o los ciudadanos sean más libres, puedan desarrollarse y ser felices, ¿no? Este es un programa básicamente de emprendedores y para emprendedores tratando de dar una utilidad. ¿Qué le podemos bajar al televidente? Hoy tenemos, después de ti viene una emprendedora. Todo esto que estamos diciendo, que a veces suenan palabras, etcétera, como un coaching o lo que fuera, para que sea práctico para la gente. Alguien que tiene una idea, alguien que cree que es buenísima. ¿Cómo hace para manejarse en el mundo de hoy? ¿Qué ventaja tiene en Argentina? ¿Por qué tiene que quedarse? ¿Por qué no tiene que tener miedo a decir la idea y que se la roben? ¿Cómo está preparado? No sé si soy concreto con la pregunta. Bueno, a ver, hoy existe, creo que es el mejor momento de la historia para emprender. Nunca fue tan fácil arrancar un proyecto. Fundamentalmente a partir del fenómeno de Internet, que ha democratizado el acceso a la información. Hoy cualquier emprendedor, cualquier chico de cualquier lugar de la Argentina con algo de conectividad, curiosidad y algunas herramientas básicas de cómo empezar a encarar un proyecto que se llama metodologías ágiles, seguro va a encontrar una oportunidad y algo para hacer. La democratización del comercio, sobre todo a partir de Mercado Libre u otras plataformas, OLX, etcétera, también le ha dado acceso a que cada vez más cualquier persona pueda comprar y vender, o sea, formar parte del comercio en cualquier lugar del país. Y después que existe una enorme cantidad de programas de apoyo a emprendedores, tanto de gobiernos como de ONGs, y va a haber cada vez más en el país, que te van a dar capacitación para que vos entiendas cómo identificar una oportunidad, cómo validarla rápidamente. Existen lugares, espacios de trabajo colaborativo, hay muchos que son pagos, pero hay muchos otros gratuitos y va a haber cada vez más. Nosotros les llamamos clubes emprendedores. Y después programas de financiamiento, provinciales, municipales o nuestros, que también se venía haciendo un programa, pero lo vamos a expandir muchísimo más, con lo cual vas a tener quién te capacite, dónde hacerlo, cómo financiarte. Lo que se necesita son que tengas ganas, que aprendas algunas herramientas y que te animes. ¿Cuál era el factor que hacía que algún emprendimiento no funcionara? El factor común en los emprendimientos. Tenés muchos factores. A veces la idea es mala y hay que saber también aceptar eso. Cuando una idea es mala, hay veces que falla el equipo, eso es muy común. Los inversores suelen decir que no invierten en ideas, invierten en personas, invierten en equipo. ¿Por qué? Porque en el mundo que estamos viviendo tan cambiante, puede ser que la idea
la solución que vos hayas planteado a un problema no sea la correcta, pero puede haber otra solución. Y el equipo tiene que tener la capacidad de aprender de ese error y generar una nueva solución a ese problema. Ese, si querés, es el consejo que le daría a los emprendedores, que se enamoren del problema y no de la solución. Y después en otros casos puede ser por falta de financiamiento, pero en general tienen que ver, en muchos casos, con aspectos humanos o ha pasado muchas veces de que no era el momento correcto, era una solución buenísima, Claro. pero no estaba preparado el mercado para eso. ¿Cuántas veces te habrán dicho, a mí se me ocurrió No, Facebook fue una idea mía, Facebook, en realidad. vos me habías Sí, contado, sí, ¿no? claro, Que Facebook se te había ocurrido a vos, pero no que tuve no el coraje funcionó. de... No, sí, exacto. armé un mal equipo. Una vez me contaban la historia, me tocó moderar un panel, creo que estabas, y escuché una historia que me pareció fascinante, que era la disputa entre derremate.com y Mercado Libre, que la termina comprando, que era la mala asignación del gasto en publicidad. Cómo la gente se entera de esta idea. Uno promocionaba en las canchas de fútbol, donde en ese momento no tenían acceso a internet, y el otro guardó esa plata para esperar el momento, el timing de dónde darse a conocer. También hay momentos en, no solo es la idea, sino como el resto se entera de que yo tengo una buena idea y un buen producto. Sí, hoy por eso se hace tanto hincapié en estas metodologías ágiles de rápidamente salir a la cancha con alguna versión bien básica de tu producto, de tu servicio, para equivocarte, aprender y repensar y volver a salir a la cancha, ¿no? Y no, como quizás se enseñaba antes, que era armar un gigantesco plan de negocios, pensar todo lo que te podía llegar a pasar y recién ahí salir a la cancha con un producto terminado. Te toca hacer una pregunta, a ver si te puedo incluir también, Santi, Dale. pero necesito que me contestes que sí. Bueno. O sea, nada más, una cuestión de esperanza. La venimos preguntando hace bastante tiempo en los programas, Argentina, el mundo está viviendo una transformación importante, como decíamos en el editorial. La sociedad argentina está preparada, porque a veces a mí me duele el choque de, bueno, paro de carteros porque o los resúmenes tienen que seguir siendo por carta, porque si no se quedan sin trabajo X. Esa transformación que estamos viviendo, la Argentina como sociedad, ¿está preparada para ese cambio? Yo creo que sí, Eso y que se vio de alguna forma plasmada en lo que pasó en las elecciones, ¿no? O sea, hay que hacer una lectura de eso. Una inmensa mayoría de la gente, o una gran mayoría, quiere un cambio, quiere más, quiere estar mejor, cree que puede, y eso por lo menos nosotros lo estamos viendo en todo el país. O sea, desde la CEPIME estamos 2 o 3 veces por semana en el interior del país, juntándonos con emprendedores, con pymes, con cámaras, y en todos lados recibimos ese mismo mensaje, ¿no? Que todos quieren participar, contentos en poder tener una relación directa, en preguntar. En muchos casos incluso nos han dicho, mira, lo primero que necesito no es financiamiento, quiero capacitarme, quiero conectarme con otros. Te digo, en Endeavor, ahí en Tucumán fue bien claro esto, pero bien claro. La verdad que nos fuimos como muy, muy impactados en ver las ganas de emprender que hay. Por eso a mí me gusta hablar no solo de economías regionales, sino de talentos regionales también. Creo que hay un potencial gigante en toda la Argentina. Y sí, me parece que el emprendedor como agente de cambio va a ser el gran protagonista de esta etapa que se inicia en Argentina, que creo que quizás para algunos, incluso mi grupo de amigos o nuestro entorno, o el círculo rojo, como se le llama a veces, quizás no termina de entenderlo, pero algo cambió en Argentina y tiene mucho que ver con esto. Por eso, de alguna forma, el otro día y recién en otra conferencia, había cerrado mi participación diciendo, bueno, estamos festejando 200 años de la independencia, y esa palabra es más actual que nunca, porque en definitiva lo que estamos hablando es del emprendedor, o la persona con espíritu de emprendedor, la persona más libre o que es más dueño de su destino, el que compra su libertad todos los días con su trabajo. Y a pesar de todo el agua que corrió bajo el puente, hoy seguimos hablando de este tema que es el más importante de todos. Sí, está muy bien. La desintermediación, también es un lindo punto, ¿no? que el mundo necesita hoy. Otro de los puntos que te quiero plantear, hablábamos de la sociedad, y si querés ahora te planteo el cambio generacional. ¿Qué ventajas comparativas tiene la Argentina para que alguien diga, me instalo acá, vengo acá? ¿Dónde está el talento argentino
para diferenciarse, por lo menos con los de la región? Bueno, Argentina tiene una gran cantidad de universidades, o sea, una densidad de capital humano muy grande y sobre todo una mixtura cultural espectacular. Y eso genera un entorno donde hay muchísima creatividad. Si a eso le sumás que a lo largo de todos estos años hemos tenido un entorno económico bastante complicado que hace que vos tengas que adaptarte permanentemente, nos ha hecho a los emprendedores argentinos muy resilientes, casi comandos, ¿no? Y por otro lado, no solo tenemos el talento de los argentinos y de toda la gente que ha venido y que vive acá, sino un país enorme con muchísimos recursos naturales y mucha experiencia y talento también ahí. Con lo cual, esa combinación es súper potente. Y además algún amigo israelí me decía, están lo suficientemente lejos de Silicon Valley como para que los mejores no se les quieran ir caminando hasta allá, ¿no? Pero además digamos, cada día se mide más Para que te quiero interrumpir lindo, ahí. ¿sí? Porque vamos a suponer que convencemos a un montón de gente. Sí. Y los motiva de, vamos a emprender, vamos a dedicarme. Pero bueno, después el contrasentido es que vos necesitas armar grupos y necesitas gente que también pueda emplear. Entonces, si somos todos emprendedores, ¿quién va a trabajar en equipo? ¿Cómo se remunera hoy para que alguien quiera quedarse en un lugar? Bueno, esto es algo que no tiene que ver solo con los emprendedores, sino con la generación, con los millennials, ¿no? Y ahí es donde hay un proceso de cambio, de adaptación muy grande. La generación Y o los millennials quieren trabajar en lugares donde puedan de alguna forma ser empleados emprendedores, ser creativos y entonces hay que repensar de alguna forma la forma de trabajar en las grandes compañías. Hoy están teniendo un problema grave. Habla con cualquier gerente de recursos humanos y te dice que pasaron de tener una rotación del 5% de las multinacionales al 30% en muchos casos. Y eso porque esta generación no quiere trabajar en empresas donde no puedan de alguna forma ser emprendedores, pero además te sumo otro tema, que es el de la sustentabilidad, el propósito. Esta es una generación que tiene bien claro que tiene que haber un equilibrio entre la creación de valor económico, ambiental y social. Y no quieren trabajar en compañías que esto no lo tengan claro, no tengan un propósito. Y esto se refleja en la dificultad que tienen para reclutar o retener talento. Lo que empezó siendo en algún momento algo de marketing, a mí me causaba gracia escuchar a amigos míos que trabajaban en publicidad que de las empresas les decían, bueno, hagamos alguna publicidad, poneme un poquito de propósito ahí, como diciendo, bueno, poneme algo de humor o algo de emoción y algo de propósito. Hoy en realidad es un planteo profundo, porque los consumidores cada vez lo exigen más a las empresas, pero sobre todo las personas, su propio capital humano. Y ahí es donde hay un espacio grande o una necesidad grande de innovación. Si las grandes compañías no empiezan a ser más competitivas y más sustentables, van a tener un problema grave y para eso hace falta mucha innovación y muchos empleados con espíritu emprendedor, ¿no? Claro. Y además todo cambia tan rápido, que es difícil también proyectar a 5 o 6 años, porque cuando agarro las empresas más importantes hoy, empezaron de otra cosa. Sobre todo las unicornio que vos decías, me refiero a Amazon, quizás empezaba haciendo otra cosa y se fue transformando en el tiempo. Bueno, tienen que tener esa capacidad que tienen los emprendedores de pivotear, como se le dice ahora, y de ir adaptándose para no, aparte está el temor siempre de ser el nuevo Blockbuster o el nuevo BlackBerry, pero no es nada fácil, o sea, no es que a una compañía le alcanza con poner un cuarto con globos, colores y post-it, o sea, la innovación dentro de las compañías es algo mucho más profundo, que replantea el rol mismo de los gerentes o de los jefes, porque si vos querés dejar fluir la innovación, vos como jefe tenés que plantarte desde otro lugar, de facilitador y no de tapón, y alinear tus incentivos. Entonces vos tenés que de alguna forma alinear el propósito personal de las personas con el propósito de la organización. Para eso hace falta mejorar muchísimo y los que lo entiendan les va a ir bien y los que no lo entiendan van a tener un problema grave. Pregunta final. Sí. Y vamos cerrando esta parte. Antes de la elección. Antes de la elección del libro. A ver, porque te estaba escuchando Sí. ahí. Les doy a elegir a los dos. Ser accionista original, el primero, de GoPro, de Netflix
de Twitter o de Facebook? Groupon, te sumo. ¿Cuál hubieses elegido? Facebook. Facebook. Sí. Y yo creo que sí, Facebook o Twitter. Me gusta mucho la Claro. comunicación y las plataformas. Si bien soy un gran usuario de Netflix, y me encantan los videos que se hacen con GoPro, creo que el potencial y lo que ha generado Facebook y Twitter en cuanto a unir al mundo es espectacular. Comunicar, y sobre todo ha tenido un rol importante, o tienen, en lo que es también la democracia, ¿no? Igual era una cuenta que sacaba hoy, era media tramposa. La pregunta es, una cosa es tener una excelente idea que todo el mundo usa y otra cosa es ganar plata Claro. con esa idea. Facebook y Netflix hubiesen multiplicado por 10 su plata. Google también, si querés. Groupon, GoPro y Twitter hoy tendrían menos del 25% del dinero original que cuando se pagó la idea. ¿Me habías dado Google como opción? No, pero era la trampa que tenía guardada. Tenemos que cerrar la nota. ¿Algo que quieras agregar que no te preguntamos y quieras aprovechar este espacio que en tu casa no te van a dejar hablar? Claro, cuando llegás y... Bueno, hay dos temitas que me parecen importantes, muy cortos. Uno es que estamos trabajando muy fuertemente en lo que es innovación con impacto social, y ese es un fenómeno también de esta época. Hay cada vez más emprendedores que... Las empresas B, ¿no? Sí, las empresas B y todo este fenómeno de poner el foco no solo en la creación de valor económico, sino también en ayudar y cambiarle la vida a las personas. Tenemos muchísimas necesidades en Latinoamérica y es impresionante. Casos como los chicos de YouSound, que están haciendo estos audífonos, Gino Tubaro y cada vez más emprendedores. Estuvo acá, Gino. Bueno, gran amigo, que incluso en algunos casos con mucha rentabilidad, pero digo, el foco puesto en la innovación social lo vamos a desarrollar fuertemente. Creamos una dirección nacional específica para ese tema con un equipo espectacular. Y ya venimos trabajando especialmente en el norte proyectos de cadena de valor sustentable, por ejemplo, y varias cosas. Y el último tema que vamos a estar lanzando en breve es el área de género de la CEPIME, donde ahí tenemos puesto el foco no en la mujer como víctima, que son la mayoría de las políticas públicas apuntan a eso y está muy bien porque la violencia de género es un problemón, pero también vemos una dimensión muy grande de la mujer como potencia. Y ahí es donde vamos a estar trabajando fuertemente en capacitación, en financiamiento, en investigación, porque creemos que va a tener un impacto muy, muy grande en el desarrollo económico del país. Te toca a vos esta parte. Te vamos a regalar un libro, vas a tener que elegir uno y decir por qué. Ok, bueno, Vargas Llosa. Muestra la cámara. Es un autor que me encanta. La guerra del fin del mundo creo que es uno de los mejores libros que leí. Es políticamente incorrecto, me gusta que se anime a decir lo que quiera. Y además, por lo que te acabo de decir, él es un gran promotor de las políticas de género, de desarrollo económico de la mujer, así que lo elegimos por eso. Mariano, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Ahora escuchá a Santiago, porque te va a convencer por qué te tenés que quedar a mirar el próximo bloque. Si no sabés qué hacer con el aceite, reciclando aceite, vamos a estar con Francisca Espinosa, que nos va a contar de su proyecto. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. ¡Wow! ¿Puedo pasar a pagar el ABL ahora que me colgué y mañana tengo un día re complicado? Hacelo desde la compu y borra ese historial, ¿querés? Te estás exponiendo. No, es que es mi hermanito que... Estamos como somos, el último libro de Tomás Bulat. El economista que pudo explicarle la economía a todos, revisa los mitos que nos impiden tener el país que queremos. Estamos como somos, de Tomás Bulat. Publica Sudamericana. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica.
¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Luxcan, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Colectora Sur, acceso este, kilómetro 35 Moreno. Me bajé la aplicación de Garbarino. Compras rápido y fácil. Mira esta tablet. Linda. Yo me la compré. Rápido. Bajate la app y llévate una tablet Samsung Galaxy de 7 pulgadas en 6 cuotas sin interés de 583,16. Garbarino, pensamos en vos. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me haga... Seguimos ahora en este segundo bloque del Inversor. Gracias a todos ustedes por quedarse ahí. Estamos con Francisca Espinosa, como le contábamos, de Reciclando Aceite. Francisca, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, por Qué suerte. bueno. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿De dónde sos? De Chile. ¿Tenés tonada? Sí. De algún lado. Contanos de tu proyecto. Bueno, nosotros lo que hacemos es reciclar aceite, básicamente porque hay un problema con el aceite hoy en día. Viste que hay reciclaje de cartón, papel, Sí, plástico. hemos traído acá de cartón. Bueno, ¿viste alguna vez reciclaje de aceite en alguna parte? No, nunca. nunca. El aceite no tiene una disposición final correcta, entonces la gente por lo general cuando termina de cocinar sus milanesas o sus papas fritas, tira el aceite por la cañería. Exacto. Eso produce dos impactos. El primer impacto es el impacto urbano, que es que la cañería se tapa, ¿sí? Sí. Y, a uno mismo, o sea, es algo que... Exacto, es algo muy cotidiano, pasa en la casa de todos. Pero plomero y a romper. Pero ahora lleva eso a lo que sucedería en una villa. En las villas donde en el mejor de los casos tienen sistemas cloacales, pero tienen sistemas cloacales muy precarios. Los sistemas cloacales son complejos y armarlos de nuevo cuesta caro. Entonces, en realidad, tirar un residuo en un sistema que lo que tiene por fin es urbanizar un poco el lugar y sobre todo eliminar enfermedades que pueden ser infectocontagiosas, o sea, desarmar ese sistema producto de un vertimiento donde no hay una preocupación de dónde disponer correctamente ese residuo, es un problema. Claro. Entonces, tenemos el impacto de casa y después lo llevamos a lo que puede suceder urbanamente hablando en una ciudad como esta, o también lo que sucede también en lugares precarios con estos sistemas cloacales precarios. ¿Generadores de enfermedades, dijiste? Generador de enfermedades. La idea de limpiar las fuentes de agua, o sea, los efluentes de agua, la disposición final de las aguas, es que tú no te enfermes, básicamente. Claro. O sea, es encauzar el agua contaminada hacia un mismo lugar, no que el agua esté tirada en todos lados y te cause enfermedades. Exacto. Entonces, bueno, vimos ese problema y después, o sea, y eso que es lo más cercano a nosotros en realidad. Después está el tema medioambiental, el segundo impacto. Del sistema de cañerías, toda el agua va a una masa de agua, que en este caso es el riachuelo, ¿sí? Claro. Pero puede ser el mar, puede ser un lago, cualquier masa de agua. Ahí es donde se terminan todos nuestros residuos líquidos al final. Y en ese caso, el aceite cuando llega a dar a esa masa de agua contamina. ¿Por qué? Porque el aceite no se mezcla con el agua, ¿sí? ¿Viste cuando algo es biodegradable? Sí, bueno, que algo sea biodegradable es que pequeños organismos, microorganismos pueden comerse eso y transformarlo en otra cosa. Pero para que ese microorganismo pueda llegar a ese residuo y poder biodegradarlo, o sea, tiene que poder llegar. Claro.
el agua, al no mezclarse con el aceite, ningún microorganismo del agua va a llegar a comerse esa masa de aceite. Claro. Entonces el aceite queda aislado, ¿sí? Sin posibilidad de degradarse, y también, al ser más liviano que el agua, genera una película que no deja pasar ni la luz ni el oxígeno, ¿sí? Entonces es como lo que sucedería con el petróleo, solamente que el petróleo es muchísimo más devastador, ¿sí? Pero el aceite genera exactamente lo mismo. Entonces hay un desastre ambiental en términos de que no hay oxigenación en el agua, no hay luz en el agua y también no hay biodegradación del residuo. Entonces es sumamente importante reciclar el aceite. Mirá. Entonces, bueno, nosotros vimos el problema y dijimos, acá hay que hacer algo. Encima deben ser, no me imagino las toneladas que deben ser, digo, porque todo el mundo está usando aceite. Exacto. Imagina que el promedio más o menos de consumo de aceite es de 1 litro por familia, una familia de 4 personas. Esto es promedio. Hay gente que consume más aceite, evidentemente. Por mes. Por mes. 1 litro por mes. 1 litro por mes. Se supone que la mitad se consume y la otra mitad se desecha. Ah, mira. Sí, entonces tenés 500 ml promedio que se están desechando por los sistemas cloacales, ¿sí? Que están llegando al agua y que están contaminando. Entonces hay que frenar ese impacto de alguna forma. Es por eso que nosotros generamos puntos de acopio. Y esto es como, y aquí es donde incluimos a la sociedad en realidad, porque el problema es de todos, ¿sí? Y los puntos de acopio son casas de voluntarios, así gente como tú, como yo, que puso su casa para recibir el aceite a la gente. Partimos siendo la casa... Gente que quiere reciclar, manda a una casa que es la que se encarga de recibir ese aceite. Exacto, es como si vos me dijeras a mí ahora, quiero ser punto de acopio. Yo digo, bueno, perfecto, te paso los datos, para darte de alta. Y van a venir a tocarme el timbre. Claro, coordinan contigo la entrega y dices, sí, bueno, yo llego a mi casa a las 8, así que a las 8 pasate y te recibo el aceite. ¿Y yo, que recibo el aceite ahí, qué hago? Lo acumulas, ¿sí? Y nosotros te lo pasamos a retirar después de que tengas cierta cantidad, ¿sí? Según la logística de retiro que tenemos. Lógico. Nosotros... Con el aceite, bueno, después pensamos, bien, tenemos los puntos de acopio, perfecto. Hoy en día son alrededor de 40, ¿sí? Entonces, 40 puntos, bueno, bien, un montón. Nosotros estamos hace 4 años con esto. ¿Y están solo en capital o...? En capital, en provincia. En provincia. Entonces, la idea es seguir sumando puntos de acopio para que la gente se le haga también fácil poder reciclar el residuo. Entonces, bueno, nosotros con ese aceite dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con el aceite? Entonces, ahí es donde entra la práctica sustentable. ¿Sí? Nosotros generamos un residuo y con ese residuo nosotros podemos elaborar un producto que usamos todos los días, ¿sí? Que es jabón. Jabón. ¿Sí? Entonces nosotros a ese jabón le llamamos jabón ecológico porque está hecho a partir de un residuo, ¿sí? Que se recuperó como materia prima para su fabricación, ¿sí? O sea, el residuo se transformó en materia prima. Claro. Y por otro lado, el jabón que se genera es un jabón biodegradable. ¿Sí? Entonces, además, como que cierra por todos lados. Claro. Entonces, y lo mejor de todo, que esta práctica de sustentabilidad es algo que uno puede hacer en su propia casa. Entonces, nosotros le estamos enseñando a la gente a cómo elaborar jabón con el aceite que utiliza. Yo mismo, a mí que me llega el aceite de Exacto, vos podés usar ese aceite para hacer jabón. Nosotros damos talleres de elaboración de jabón ecológico y la gente se suma como punto de acopio para que le hagan llegar la materia prima y de esa forma esa gente pueda elaborar jabón. Y después está la beta comercial de eso. Porque vos ya sabes hacer algo, es como crear un oficio. Claro, pero vos me entrenás a mí para que yo sea punto de acopio y de repente hago yo los jabones y me los quedo. O sea, sí, podés quedártelos, podés solamente ingresar a la red de reciclaje solamente como para querer ayudar, no hacer jabón con eso. Hay distintas opciones. Exacto, hay distintas opciones. Perfecto. Nosotros solamente con una parte, muy poca parte de ese aceite hacemos jabón ecológico, porque es mucho el aceite que recibimos. Ajá. El año pasado recibimos más de 5 toneladas de aceite, ¿sí? Es mucho. Nosotros no tenemos tanta demanda de jabón para hacer tanto jabón con ese aceite. Entonces, mucho de ese aceite se dispone para la fabricación de biocombustible. Trabajamos en conjunto con una planta de biocombustible que nos hace los retiros. ¿Esto tuviste que salir a buscarlo después cuando viste que Esto, claro, que llegaba era... exacto, sí, todo así viendo en el camino cómo crecía y viendo también cuáles eran las soluciones que teníamos en realidad. Y la idea nuestra es que con todo ese aceite se haga jabón, no biocombustible. Okay. O sea, ese es como nuestro máximo objetivo. La meta.
¿Por qué? Porque el jabón es un producto cotidiano y es un producto necesario. El jabón combate enfermedades infectocontagiosas, estas mismas enfermedades que se producen en lugares en donde no hay un correcto saneamiento. Entonces, también por ese lado podría haber un proyecto social en donde se pueda entregar jabón en esos lugares. También puede haber un proyecto comercial en donde la gente pueda elaborar jabones ecológicos y pueda salir a venderlo. Entonces acá hay un tema de capacitaciones también importante. ¿Están capacitando gente ustedes? Estamos capacitando hoy en día a la ciudadanía, ¿sí? Al que quiera aprender a hacer jabón. La receta está toda en la página web, igual si la gente quiere ir y mirar y ver cómo se hace antes de ir a un taller, lo puede hacer, pero después si la gente no se anima, bueno, va al taller y aprende. Y después también hacemos charlas en escuelas para también bajar esta información a la educación como de los más chiquitos. Y nosotros nos gustaría sí empezar a capacitar a grandes números de personas en donde pudiese generar emprendimientos y a talleres de elaboración de jabón y que haya un impacto muchísimo más alto con respecto a esto. ¿Están buscando algún otro producto o van todo por jabones, todo ese mercado? Una de las ideas que tenemos es generar una línea de investigación con respecto al aceite usado, ¿sí? O sea, una de las cosas que sabemos que se hace, que le hacemos nosotros, es jabón. Otra cosa, vale cualquier aceite, biocombustible, ¿no? cualquier aceite. Listo, perfecto. Biocombustible es la otra opción, ¿sí? Pero también se pueden hacer pinturas, se pueden hacer barnices, ¿sí? Entonces hay que ver qué otro producto se podría generar con esto y para eso nosotros queremos como generar, como te decía, esta línea de investigación y ver qué otras cosas se pueden fabricar. Espectacular, la verdad me encantó el proyecto. ¿Dónde puede la gente consultarles, ver sus proyectos, cómo puede asociarse? Bueno, toda la información la van a poder encontrar en nuestra web, en www.reciclandoaceite.com, ¿sí? Y después en Facebook, Reciclando Aceite. ¿.com.ar o .com? .com. Perfecto, listo. Bueno, Francisca, muchísimas gracias. Mostramos acá los jabones. Me voy a llevar uno, ¿eh? Sí, por favor. La caja me voy a llevar. Tremendo. Bueno, te agradezco mucho por haber venido al Inversor. Claudio, vamos con vos. Muchas gracias, muy interesante la nota. Primero les voy a pedir disculpas, les vamos a pedir disculpas porque no vamos a tener tiempo de su espacio, del espacio de las preguntas, pero sí vamos a hacer una pequeña reflexión, además de las disculpas. Interesante el contenido hoy del programa. Si hay algo que aprendí, Santi, y ahora me agregás algo vos, es que finalmente no es solo cuestión de capacidad, no es solo cuestión de financiamiento, de plata. A veces en la vida, para emprender, es una cuestión de actitud. Porque las capacidades hasta se pueden contratar, financiamiento a veces se puede conseguir. Lo importante es la actitud que uno pone para tratar de convertir una idea en algo que lo termina desarrollando. Una buena idea es la que se ejecuta, eso decimos siempre desde aquí, desde el Inversor, por eso nos parece muy interesante como conclusión. Lindo emprendimiento también. La verdad que sí, estaba para escucharlo horas, la verdad, muy bueno, muy bueno. Así que me voy a meter a investigar, espero que empieces a reciclar aceite. Y para ir cerrando el programa, para fundamentar lo que les decía hoy, me preparé un cuadrito. A ver. Quizás que juego con él. Si hubieses invertido $10.000 en GoPro, como instrumento es buenísimo, pero económicamente no resultó. Hoy tendrías 1.875. Si hubieses invertido esos $10.000 en LinkedIn, bárbaro, como red de contactos, es buenísima, pero hoy tendrías 4.800, la mitad del dinero invertido. Si hubieses elegido Groupon, ahí sí el descuento era... ¿Cuánto tiempo me estás hablando? Te estoy hablando en 3 años, o desde que salieron, desde el momento en que salieron. Okay. La mayoría salió hace más o menos 3, 4 años. Groupon, la de descuentos. Muy buena idea. Bueno, $1.600. De los 10.000, $1.600. Y la última que te juego negativa es Twitter. También. Hasta ahora un fenómeno fenomenal comunicacional, pero no fue muy rentable. Si ponías $10.000, hoy tendrías 2.660. Te voy a demostrar lo que más le duele a los bolseros. No es perder, es dejar de ganar. Vas a ver cómo vos también vas a sufrir. Si hubieses elegido Netflix, poner $10.000 hace 5 años, hoy tendrías $306.000. Si hubieses, quiero ver tu cara, si hubieses elegido Google, $10.000, hoy tendrías $388.900. La tendrías que haber buscado. Google. Y Facebook, que es más nuevita, desde el 2013, $60.500 los $10.000. Una cosa, señores, es una muy buena idea y otra cosa es que sea rentable. Nos vamos. Nos vamos entonces y nos volvemos a encontrar antes del Inversor el lunes, el miércoles a las 21 horas, el Inversor Bolsero. ¿Y el viernes? Y el viernes también, benditos 90, a las 21 horas, el FM Millennium 106.7. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces nosotros formalmente nos reencontramos el próximo lunes.